¿Cómo están, amigos y hermanos? Sean bienvenidos a un nuevo estudio. En esta ocasión vamos a estudiar cómo hacer amigos para Dios. Va a ser un tema muy importante. Tiene que ver con diversos temas, especialmente cómo testificar, que ese será nuestro tema en esta ocasión. Y quiero dar la bienvenida a nuestro hermano Alejandro René, que es con quien vamos a platicar y conversar acerca de cómo testificar. Hermano, sea bienvenido. Agradecemos al Señor por esta oportunidad y poder entrar a los hogares con un bonito estudio que sea de bendición. Amén. Hermano, ¿quiere dirigirnos con nuestros televidentes con una pequeña oración? Oremos. Padre Santo y bendito, alabado sea tu nombre, Señor, y muy agradecidos por tu palabra. Hoy la podemos abrir sin presiones, con libertad. Gracias a tu Hijo bien amado que intercede, presentándose por nosotros con su justicia, con su sangre. Hoy nos puedas otorgar tu Santo Espíritu, seas el director de lo que vayamos a hablar, vayamos a leer, y te agradecemos así en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios nos ha encomendado una misión: ir y llevar el Evangelio a todo el mundo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero, hermano, muchas veces pensamos que solamente la predicación es suficiente para dar testimonio, por así decirlo, de Cristo y de la salvación. Pero va más allá. Hay una verdad que el mundo tiene que conocer. Y Dios nos ha hecho colaboradores de esta gran verdad que Él quiere llevar a todo el mundo. Quiero comenzar leyendo 1 Timoteo 2, 3 y 4. Un texto para mí es uno de mis favoritos. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere. Esto es muy importante, hermano Alejandro. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad de la salvación. Hermano Alejandro, quiero preguntarle para comenzar, ¿qué significa testificar? Es una palabra muy importante, especialmente en el campo legal, donde como es un verbo, pues indica la acción de ser testigo, o dar testimonio de algo que ha acontecido, o sea, dar de un evento. Entonces es una palabra que en la palabra del Señor también nosotros podemos encontrar una definición muy importante en el libro de Juan, capítulo 3, cuando Jesús estaba hablando con Nicodemo, en el libro de Juan 3:11. Jesús estaba diciendo estas mismas palabras acerca de testificar. Dice: de cierto te digo, que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Y en el verso 32 dice: y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. Es decir, cuando hablamos de testificar, en este caso dice, lo que sabemos, hablarlo, lo que hemos visto, testificarlo, y lo que hemos oído, de la misma manera. Entonces es una palabra muy importante porque eso dice que tiene una relación interesante con la salvación. Por eso en el texto de 1 Timoteo 2, 3 y 4 dice: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Cuál verdad, hermano? La verdad de la salvación, ¿cierto? La verdad de la salvación es muy importante, especialmente porque hay salvación, porque significa que algo está perdido y nosotros estamos perdidos. En el libro de Ezequiel 33:11 dice el Señor: diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Cuando dice lo que quiere Dios, quiere que todos los hombres sean salvos y que no quiere la muerte del impío. Entonces Dios estableció algo que nosotros debemos saber, conocer, y es en su misericordia, en su compasión, su perdón, su poder, algo que quiere que el mundo se pueda enterar.
¿Por qué o de quién se debe dar testimonio? Eso es muy importante también. En el libro de Primera de Juan, vamos a buscar en el capítulo 4, el verso 14. Las Escrituras están mencionando acerca de quién se debe testificar. Primera de Juan, capítulo 4, el verso 14. ¿Lo leo? Por favor, sí. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Entonces testificamos de que el Padre ha enviado a su Hijo, es decir, una persona, y la persona es Jesucristo. Algo que también nuestro Señor Jesús le habló al apóstol Pablo en el libro de Hechos, capítulo 23, 11, hablando de un acontecimiento que le sucedió al apóstol Pablo. En el libro de Hechos 23, 11, también dice de la siguiente manera, en las Escrituras. Dice: y a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Es decir, Cristo le estaba diciendo que testifique de él. Y es una encomendación, es decir, cuando hablamos de testificar, estamos hablando de una persona. Y esa persona es Jesucristo, porque Él es el Salvador. Amén. Y en el caso de Pablo, ¿cierto? Pablo es el que está dando testimonio, ahora sí, de Cristo. ¿Qué es lo que realmente estaba dando testimonio Pablo? Recordando su experiencia, ¿cierto? Muy bien. Es importante destacar qué cosa debemos testificar de Cristo. Uno de los puntos que Pablo estaba hablando está en el libro de 1 Corintios capítulo 15, de los versos 1 al 4. Dice, ¿qué involucra la salvación? 1 Corintios 15. Del 1 al 4. ¿Quiere que le ayude a leerlo? Sí, sí. Por favor. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, el cual también perseveréis, por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Lo que el apóstol Pablo está declarando aquí es una testificación de una persona, de Cristo, y de Cristo algo que en el plan de salvación, porque lo que estamos analizando aquí es el motivo, la salvación del hombre, y está diciendo el evangelio. Eso es lo que estaba hablando el apóstol Pablo. Dice, declaro, hermanos, el evangelio. Y el evangelio, pues habla de una persona. Dice en el verso 3 que Cristo murió por nuestros pecados. Y ahora, hablando de Cristo, es decir, el evangelio, como una primera parte del plan de salvación, está diciendo que involucra algo que vino a hacer en este planeta Tierra. Yo recuerdo que en el ritual simbólico, cuando se ofrecía un corderito, se lo ofrecía vivo. Dice que tenía que ser sin mancha, sin tacha, y tenía que tener características. No tenía que ser cojo, tuerto, ninguna de esas cosas, defectuoso. Eso lo que estaba anunciando era lo que Cristo iba a venir a hacer en este planeta Tierra. Ahora, ¿por qué? ¿Cuál sería la razón? Es decir, de que Cristo vino a hacer en este planeta Tierra, proveyó el evangelio de salvación, porque dice aquí que salva. ¿Y qué cosa debe enterarse la gente? Como la ley es algo que también tiene como verdad, demanda una obediencia perfecta. Algo que la raza humana no lo tiene. No lo tenemos. Incluso ahora, si nosotros decimos delante de Dios que Él pide obediencia perfecta, ninguno de nosotros estaríamos de pie. Cristo vino a proveer con su vida una obediencia perfecta, sin mancha desde el vientre, porque fue creado
por el Espíritu Santo. Su cuerpo fue creado como hombre. Y es decir, que Él vino a este planeta Tierra para proveer lo que nosotros no tenemos. Estamos perdidos. Pero que necesitamos. Y necesitamos. Delante de Dios, en el Romanos 3:23 dice que estamos destituidos, porque no cumplimos con esta primera parte. Y la ley dice que condena al pecador, y el pecado es la transgresión de la ley. Al no tener lo que demanda Dios, estamos en deuda de pecado. Demanda nuestra sangre. Cristo tomó una decisión. Él, sin ser culpable, tomó la decisión de ser nosotros. En el libro de Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Muerte. Y Cristo en el Evangelio vino a dar su sacrificio, su vida en sacrificio, su sangre. Pero no solamente eso. Delante del Padre nosotros no podemos acercarnos. Si quisiéramos hablarle a Él, no tenemos opción. ¿Qué vino a hacer además Cristo? Con su resurrección, como hombre, se presenta delante de Él, por nosotros. Es decir, lo que vino a hacer en este planeta Tierra, llamado el Evangelio, su vida, su muerte, su resurrección, dice que es para salvación. Y necesitamos todo eso. Entonces, lo que hemos visto, lo que hemos oído, testificamos de Él. En la parte de la salvación, como un aspecto, se le llama Evangelio. En el libro de Efesios, capítulo 5, en el verso 2, dice algo al respecto, un poco con los términos que se hacía en el santuario, con el sistema de sacrificios. ¿Qué dice aquí en la palabra de Dios? Efesios. Capítulo 5, el verso 2. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios es olor fragante. O sea, para Dios es aceptable su vida perfecta, que es la ofrenda. Para Dios es aceptable su sangre, que nos perdona. Amén. Y eso era lo que tenía que proveer Cristo, como en su maravilloso plan de salvación y algo que necesitamos nosotros. Pero no se queda ahí. ¿Qué más deberíamos testificar? Porque eso era algo lo que Cristo hizo en el planeta Tierra, pero Cristo después de eso se fue al cielo. Y en el plan de salvación, porque eso está diciendo para salvar, está hablando de otro aspecto. En el libro de Hebreos, capítulo 7, 24 al 26. Hebreos. Capítulo 7. Hebreos 7. Del 24 al 26. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Está hablando de Cristo, ¿cierto? Exactamente. Cuando dice mas en el verso número 22, dice, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y continúa diciendo, mas hablando de Cristo. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio. Usted nos tendrá que explicar qué significa esto de sacerdocio. Versículo 25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Y el 26? Por tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Si es que la obra de Cristo no se presenta en el santuario, no tenemos un beneficio real. Es decir, cuando se hacía el sacrificio o se presentaba el animalito en sacrificio, era vivo, se lo sacrificaba, daba sangre, pero ahí en el atrio no beneficiaba a nadie. El sacerdote tenía que tomar de la sangre, y en primer caso el incienso, y lo metía dentro del santuario, lo quemaba en el altar del incienso, y con eso recién recibía el israelita un beneficio. Lo mismo que cuando la sangre se asperjaba en el velo dentro del santuario, el israelita recibía otro beneficio. Esto es una lección para nosotros. Es decir, que lo que Cristo vino a hacer en este planeta Tierra fue una provisión de lo que necesita de los medios. Pero si no lo presenta delante del Padre, no hay beneficio. Los beneficios por los cuales vemos aquí, uno, dice que Cristo tiene un sacerdocio. Esto ya no es evangelio, sino esto es sacerdocio. Esto se llama ministerio sacerdotal celestial, que comprende dos cosas. Uno,
un trabajo diario y otro un trabajo que se hacía anualmente en lo terrenal. En lo que hace Cristo, un trabajo diario, pero un juicio que va de los vivos, que va a venir. Entonces, esto involucra, de alguna manera, que Cristo, por ejemplo, para beneficiarnos, tiene que presentarse por nosotros, porque nosotros no tenemos acceso al Padre. Y se presenta con su justicia, que es su obediencia perfecta, y con su sangre. En el libro de Hebreos, capítulo 8, dice eso. Dice en el verso 1 al 3, ahí cerquita. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Cuando está hablando de los sacerdotes terrenales, presentaban ofrendas y sacrificios. Ya hemos leído que la ofrenda y el sacrificio es la vida perfecta de Cristo y su sangre. Pero es necesario que Él lo presente ahora delante del Padre y de la ley. Sí. Ese beneficio quiere otorgarnos a nosotros. Amén. Pero para aquel que reconozca que no tiene, es decir, si yo reconozco que no tengo los principios de Dios, yo reconozco que soy un pecador, un impío, un malvado, voy a necesitar de Cristo que me salve. Por eso vino Él y quiere beneficiarme delante del Padre. Amén. Ahí cerquita, el libro de Hebreos 9:24, nos va a hablar un poco acerca del Padre. ¿Qué dice? Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Es un privilegio que Cristo se presente por nosotros y se presente delante del Padre. ¿Y el Padre qué tiene para poder aceptar todo lo que Cristo le presenta? Romanos capítulo 3, el verso 24, nos habla de un aspecto, porque la lección está hablando de todo lo que tenemos que testificar y lo que tenemos que hablar. Y en este texto está hablando, en el libro de Romanos 3:24, de algo que tiene el Padre. Romanos 3:24. Así es. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. El Padre tiene gracia. Y aquí lo podemos considerar como misericordia. Como dice el Salmo 13:5, que es misericordioso el Señor. Entonces, en ese sentido, porque el Padre es justo, la ley no cambia, demanda obediencia perfecta, demanda muerte al transgresor, eso no cambia, pero porque tiene misericordia, acepta la vida sustitutiva de otro y una sangre sustitutiva también de Cristo. Entonces, en eso es que se ve la misericordia del Padre. Amén. De que nosotros, al ser culpables, somos perdonados en una sangre que no hemos muerto. Somos aceptados en una vida que no hemos vivido. Amén. Y sigue intercediendo porque no tenemos delante del Padre acceso. Entonces, eso tenemos, dice aquí, que testificar. Pero no se queda solamente ahí. ¿Qué más? En el libro de Juan 14:16, el trabajo de sacerdote involucra otro aspecto. Por eso dice sacerdocio. Menciona también sumo sacerdote. Y sumo sacerdote. Exactamente. Juan capítulo 14, el verso 16. Esto es trabajo de sacerdote diario. Ahora Cristo está como sumo sacerdote y también lo hace. ¿Qué dice acá? San Juan 14:16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Es decir, si Cristo no ruega al Padre con su obediencia, el Padre no nos va a poder mandar el Espíritu Santo. Es necesario que Cristo le ruegue y que nosotros, como dice un poquito antes, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Y la petición que necesitamos hacer es que el Padre nos otorgue su Santo Espíritu. Amén. Y que el Espíritu Santo, en el plan de salvación, o sea, uno, el Evangelio pasado, lo que Cristo realizó en ese planeta Tierra, algo presente que está sucediendo, la justificación diaria, porque nosotros necesitamos eso diario, pedir renovación del Espíritu Santo diariamente, es algo que está sucediendo en el cielo, pedirle perdón al Señor por nuestros pecados, porque
la ley sigue determinando una condena al infractor, en acto, en pensamiento, en intenciones, en miradas y aún por nuestro estado de ser. Necesitamos entonces de la sangre de Cristo diariamente. Amén. De su vida. Y si no tenemos todo esto, damos no el testimonio que Dios quiere que tengamos, sino que damos el testimonio no es para salvación, sino para perdición. Conociendo todo esto, hermano, ¿cómo testificar de estas grandes verdades? Uno de los puntos para poder testificar realmente esto, en el libro 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, el verso 13, dice algo que es un resultado de lo que está haciendo Cristo en el santuario. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, el verso 13. Es muy bonito este texto bíblico, todavía muy relacionado con lo que dice salvación. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. El Espíritu Santo quiere enseñarnos. El Espíritu Santo quiere que nosotros andemos en novedad de vida. Es algo que nosotros, como en el plan de salvación, sea el resultado del trabajo de Cristo. O sea, el trabajo de Cristo al rogar al Padre por el Espíritu Santo con su justicia, viene a morar en el corazón del hombre. Dice 2 de Tesalonicenses 1:14, ahí también, en la palabra del Señor. Perdón, creo que es 1 de Tesalonicenses 1:14. Vamos a buscarlo. 1:14. Sí. 1 de Tesalonicenses 1:14. ¿Qué dice? No, el texto está, no, perdón, no es ese el texto, sino que es, dice, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Es decir, de que el Espíritu Santo mora para hacer algo en nosotros. Va a crear lo que no existe. Gálatas 5, 22 y 23 empieza con el principio del amor, dice la fe, la paciencia, la bondad. Y eso para que nosotros aprendamos a obedecer verdaderamente. ¿Por qué vamos a testificar entonces? Porque hay un cambio. Porque el hombre pasó de muerte a vida. O sea, Dios quiere hacer de que nosotros como seres humanos podamos testificar acerca de estas verdades. Algo que puede suceder en el ser humano. Y como parte del plan de salvación, está hablando de subyugar lo que somos, porque el enojo, los celos, la envidia, todo eso son males. Dan mal testimonio. Y no dan buen testimonio. Entonces quiere subyugar todo eso, ¿no?, en nuestro ser. Pero Dios va a tomar un juicio, o sea, es decir, va a ser un juicio antes de la segunda venida de Cristo. ¿Cuál es nuestra única esperanza? Porque ahí la demanda es obediencia perfecta. Y nosotros, pues, como dice el crecimiento de la planta, porque esto es lluvia temprana, la lluvia temprana no hace desarrollar la madurez, sino que la hace crecer. La planta pasa a ser hierba, espiga, y luego dice que es grano lleno en la espiga. Pero la lluvia temprana solamente trabaja en estos dos. Y llega un juicio. Si hoy fuera nuestro juicio, ¿cuál sería nuestra única esperanza? El sumo sacerdote entraba con el incienso otra vez y entraba con la sangre. Esta vez para otro beneficio. El incienso no ha cambiado de su símbolo. Es decir, sigue siendo la perfecta justicia de Cristo. Pero ya con otro beneficio. El que nosotros, si nos aferramos todavía de esos medios, nosotros vamos a ser beneficiados con el nombre conservado en el libro de la vida. Así dice el libro de Apocalipsis capítulo 3, verso 5, 5:3. Y en el libro de Hechos de los Apóstoles 3:19, un beneficio más. Dice, este sí lo podemos leer, el libro de Hechos, capítulo 3, el verso 19, nos dice de la siguiente manera. Hechos 3:19. Así es. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan
vengan en la presencia del Señor tiempos de refrigerio. El borramiento es diferente al perdón. El borramiento solamente se va a realizar en un momento que se llama juicio. Y ese juicio va a llegar muy pronto. Y quiere beneficiarnos el Señor con un borramiento de registros en el santuario. Porque ahí están también nuestros pecados. Y nosotros, por el derramamiento del Espíritu Santo, como lluvia tardía, también que se borre de nuestra mente. Amén. Pero Sí. para terminar, Dios quiere todavía hacer más. En el ritual simbólico, en el santuario, los pecados, cuando salía el sumo sacerdote, los ponía a la cuenta del macho cabrío para Azazel. Cristo, cuando termine su intercesión, va a poner todos nuestros pecados borrados a la cuenta de Satanás. Pero un evento más era hacer una reconciliación. Esa reconciliación se le traía al carnero y el trabajo del sumo sacerdote terminaba. Esa reconciliación significa lo que dice 1 Corintios, capítulo 15, del 50 al 55. Dice, voy a leer desde el 51. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Dice aquí que se dirá algo. ¿Dónde está, oh sepulcro? Dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Y el aguijón dice que es la muerte del pecado. O sea, es decir, la naturaleza humana pecaminosa será erradicada. Y podremos mirarle a Cristo cara a cara en ese momento. Su plan de salvación involucra más allá, porque va a purificar la tierra con fuego y azufre, porque Dios quiere que todos sean salvos. Pero Malaquías 4:1 dice, porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz Amén. ni rama. Amén. Dios quiere que todos se salven. Tristemente, no todos aceptan la salvación. Por eso quiere que testifiquemos, que hablemos de estas cosas. Y si nosotros, por medio del Espíritu Santo, se siembra el amor, vamos a querer que la salvación sea también para nuestro prójimo. Amén. Así que este es el llamado que Dios nos ha hecho, que testifiquemos. ¿Cuál es su conclusión, hermano? Me gusta mucho el texto que habla de 2 Corintios 6, 1 y 2, que dice de la siguiente manera: así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. ¿Cuándo es? He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Es algo que nosotros podemos aceptarlo ahora. Amén. Que así sea y que este sea el día de nosotros para nuestra salvación. Amén. Muchas gracias, hermano Alejandro, por haber compartido esta reflexión. Que Dios le bendiga. Dios te bendiga también y a todos los que han podido escucharnos en sus hogares. Amén. Gracias, amigo y hermano, que nos has acompañado en este estudio. Esperamos que sea de grande bendición para ti y para tu familia, y que Dios te bendiga y te guarde siempre. Nos vemos en la próxima.